que estuvimos escuchando, vinieron dos historias que unieron. La de un niño en la que llega un camión y ni siquiera lo tocó. Pero al ver la reacción de la mamá, pensando que lo habían atropellado, el niño entonces bloqueó muchos nervios de su cuerpo, sus piernas no le permitieron andar y entonces ocurrió, o sea, el mismo niño, por ver la reacción de su mamá, tuvo un detalle aún en la columna y en la vértebra, haciendo que no pudiera caminar. Nunca le pegó el camión, pero él al ver una reacción obtuvo esa enfermedad. Entonces el trastorno de conversión se crea por la reacción de otras personas hacia ti y entonces eso te lleva a vivir una realidad ficticia, aunque tú no la hayas vivido. También explica la psicóloga acerca de un trabajador que está en un barco y se queda encerrado en un congelador, pero resulta que el congelador nunca estuvo prendido, siempre estuvo apagado, y él pensó que estaba prendido. Entonces, a pesar de que estaba a 18 grados y que con 18 grados tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte para que tú mueras, entonces este hombre murió y empezó a presentar todos los signos de un congelamiento de muerte de una persona. Y sabes que estas dos, te digo que, aunque usted no lo crea, me llevaron a crear el mensaje del día de hoy, que se llama Orugas y Mariposas. Sabes, muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo que le pasó a estas personas. Hemos crecido creándonos enfermedades espirituales y aún mentales por la reacción que hemos visto en personas, pero no únicamente de sus reacciones, sino de los comentarios que han llegado a hacer en nuestras vidas. Quizá el día de hoy tú estés en la deuda, tú tengas pensamientos diciendo no tengo nada, soy pobre, tengo muy poco, siempre me comparan, soy tonto, soy tonta, soy mensa, no soy nadie, soy un don nadie, no he podido lograr nada, soy un fracasado. Te llegan esos pensamientos de alguien que te dijo no vales la pena, no mereces tanto, o sé como tu hermano, sé como tu hermana. ¿Por qué no puedes ser como tu papá, como tu mamá, como tal amiguito? Lloras por todo. Y yo sé que el día de hoy el Espíritu Santo va a traer a tu mente aquellas frases, aquellas cosas que una persona declaró sobre ti y que te llevó a vivir una enfermedad espiritual cuando ni siquiera tú mismo lo habías pasado, pero fue tanto lo que ellos declararon en ti, aún no siendo doctores, aún no siendo tú mismo, ni mucho menos Dios, pero te convertiste en ese gusano, no solamente que tú mencionabas, me voy a comer un gusanito, sino que tú te convertiste en ese gusano que las personas se comen. Y me gustaría añadir a todo esto, y te prometo que voy a llegar a una conclusión, hablando de una metáfora acerca de la metamorfosis. Yo sé que tú sacaste 10 en biología, así que no voy a explicarte mucho de esto, pero sí me gustaría recordarte acerca del proceso biológico de principio a fin de una mariposa. Allá atrás John nos va a poner el proceso, el que es todo el proceso. Ahí está. ¿Cómo empieza una mariposa? Cuando tú ves una mariposa y la ves preciosa, ahorita hace unas semanas estuvieron un montón de mariposas. Yo la verdad le digo a mi esposo, yo nunca había visto algo aquí en Sumidero y en Orizaba. Yo no sé si antes había pasado eso, pero yo no recuerdo. O sea, se veía así en Morelia, se veía en México, pero acá en Orizaba y en Córdoba, en Sumidero, no, o díganme ustedes si estoy mal, pero yo no había visto a tantas. ¿Sí había pasado?
Ah, ok, bueno, yo nunca había visto la verdad, el ver migrar, o sea, con mis propios ojos, el ver migrar a tanta mariposa, yo no lo había visto, pero nunca nace una mariposa se crea. Y empezamos viendo lo que empieza un huevo, de ahí pasa un gusano, de ahí pasa una oruga, de ahí se mete ¿cómo se llama? En la crisálida, porque estamos hablando de la mariposa, de ahí se forma y de ahí entonces sale la mariposa. Ahora, como te digo, la metamorfosis es un proceso, aunque es biológico, pero vamos a estar viendo en nosotros el proceso de ese cambio. Dice que es un proceso de transformación profunda en la forma y estructura de algunos animales, en este caso de la mariposa, que llegan desde que nacen hasta que son adultos, así le llaman, o sea que es la mariposa. Son cambios físicos y en el modo de vida, no nada más físico, sino que también cambia su estilo de vida. Ahora, te digo, como hay a pesar de que hay muchos tipos de metamorfosis, vamos a centrarnos en la mariposa. Entonces, como ya te digo, desde el huevo hasta que sale con alas. Vamos a ir, si me ponen la foto del gusanito, por favor. En esta semana y en estas semanas, Dios nos ha estado hablando mucho acerca de las orugas. El último día fue este viernes que el pastor hablaba acerca de la oruga y el saltón. ¿Qué es lo que hace una oruga? Destruye. Tú tienes una plantita y te cae. A mí me gustan mucho los pinos. Yo estaba plantando un pino y lo estaba cubriendo de los gatos, de los perros, pero resulta que me olvidé de las orugas, de los gusanos. Y de un día, o sea, de la noche a la mañana, toda mi plantita, o sea, mi pino, me lo comió una oruga, un gusano. Entonces, ¿qué es lo que hace la oruga? Pues destruye. La oruga está de hoja en hoja, muerde aquí, muerde allá, y cuando ya tú ves mordisqueado, dices, aquí hubo una oruga. ¿Qué es lo que nos habla acerca de la oruga? Bueno, pues nos habla acerca de nuestra vida pasada. Aún podemos ver orugas que con su simple color nos habla acerca de su toxicidad, acerca de que no puedes comerlo, que va a tener un sabor feo al comerlo. Entonces eso nos habla de lo que éramos antes en Cristo, chismosos, malos habladores, que éramos de lo peor. Amén. Pero para que un gusano llegue a tener esa metamorfosis, pasa un proceso. Hay algunas señales que obtiene esta oruga. No es de que dice, bueno, van a pasar desde que naciste 2 meses y 2 meses vas a estar comiendo y ya te vas a convertir en una mariposa. El único que elige o que decide cuándo meterse en ese capullo es la misma oruga. Entonces, ¿cuáles son las señales de que le dicen al gusano que ya es necesario entrar en ese capullo? Bueno, número 1 es que la oruga que tanto comía deja de comer. Deja de comer y se empieza haciendo gorda y se va achicando. Esa es una señal. La otra señal es que se vuelve inquieta y ya deja esa planta en la que antes estaba de aquí para allá. Creemos que nosotros como Vida y Restauración no somos orugas, ¿verdad? Dice que la biología, que después de que está de una planta al otro, va a buscar un lugar seguro. Las orugas viven donde sea, pero cuando ellas van a volverse una mariposa, ellas buscan un lugar alto, una rama segura, y ahí empiezan entonces ellos a hacer su lugar seguro. Nosotros entonces, viéndonos en esta oruga, es lo que nosotros nos pasó.
nosotros tuvimos que empezar a estar hartos. Necesitamos empezar a incomodarnos de la vida que llevábamos, en el que ya era pura tomadera, en el que eran los vicios, mucho juego, cuánta gente apostaba aún y tuvo que llegar a incomodarse. Tuvo que decir, yo ya no, como que esto ya no me satisface, como que yo necesito más, como que lo que estaba yo acostumbrado a hacer, ahora yo necesito ir por algo más, como que esto ya no me está llenando, yo necesito ver por lo alto, necesito subir de nivel. Entonces tú y yo es como nosotros llegamos a Jesús, a Cristo. Alguien nos habló, alguien nos incomodó, el Espíritu Santo, y es cuando buscamos de Él. Empezamos a buscar algo más alto, empezamos a buscar más de su presencia, y entonces nosotros buscamos ese lugar seguro. Quiero que me acompañes a Romanos 12:2 para que no digan, ay, pura serie, pura película. No, también te voy a decir de la Biblia. Acompáñame a leer Romanos 12:2. Ahí está, ya bien rápido. La verdad que creo que no ha habido predicación en el que no se mencione este versículo. Ya hasta de memoria te lo tienes que aprender. La próxima vez ya de memoria. Pero vamos a decirlo juntos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que tú y yo debemos aprender el día de hoy en este mensaje es que tú ya no puedes continuar siendo una oruga. Hay algo que el Espíritu Santo viene a incomodar el día de hoy para que tú vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero eso empieza en la mente. Por más que nosotros como pastores te queramos incomodar, por más que nosotros como pastores te queramos decir, busca de Dios, ayuna, lee, mira hermana, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer aquello. Va a depender de ti el entrar en ese capullo, el entrar en esa transformación. Y como ahorita estamos viendo una metáfora, entonces vamos a cambiar este versículo, lo que dice Sarón 12:2, y diría así: ya no continúes siendo una oruga, métete a la crisálida para que compruebes que puedes llegar a ser lo que Dios quiere de ti, una mariposa. Y es que solo la mariposa puede meterse en la crisálida. Hay veces en el que vemos cómo los papás avientan a sus hijos, y es muy bueno el que tú lo traigas a la iglesia, el que tú lo traigas al altar cada que se esté ministrando. Pero la única persona que va a decidir cuándo hacer ese cambio va a ser únicamente la persona interesada, la persona que ya esté cansada de continuar viviendo igual. Cuando tú decides ya hacer ese cambio, entonces dice la biología que entonces la oruga entra en esa crisálida, más bien forma él mismo esa crisálida. La crisálida es la propia piel de la oruga que se endurece formando un exoesqueleto. Entonces en las polillas es una, ay, ya se me fue el nombre. La bolsita, o sea, es diferente el nombre de la bolsita. En la mariposa es la crisálida. La crisálida es la última piel que se ve en un gusano, eso lo hace externo, y entonces por dentro empieza a ocurrir esa transformación. Pero mira qué curioso es. Yo te voy a decir la verdad. Digo que desde que vi eso me puse a investigar, me puse ahí a checar todo, y yo siempre creí, o sea, aunque estudié y todo, pero mi mente tenía en el que esa oruga se metía a la casita y le salían las alas, pero no le salen. O sea, dice aquí que el cuerpo de la oruga dentro de la crisálida se disuelve por dentro como una sopa celular. O sea, la crisálida está totalmente sellada, y cuando ya está totalmente sellada, esa oruga se disuelve,
se derrite, se deshace por completo. Entonces dice que se crea una sopa celular, que eso lo lleva a reorganizar y a formar la mariposa. Entonces, muchas veces tú y yo lo que tenemos que hacer es entrar en esa crisálida y deshacernos por completo para cambiar nuestra forma de pensar. No es de que yo ya soy la oruga y nada más me pongo alas y sigo haciendo lo mismo. Es que tú tienes que disolverte totalmente a una sopa celular. Ahora, mientras tú estás dentro de la crisálida, ocurren ciertos peligros para que no salga la mariposa bien en su totalidad. El primer daño que puede ocasionar una malformación de la crisálida o interrumpirla o dañarla mediante la metamorfosis es que la crisálida se rompe. Acuérdate que para que sea esa sopa, ese líquido dentro de la crisálida necesita estar totalmente sellada. Si algo se perfora, ya sea que alguien aventó una piedra, ya sea que alguien aventó un dardo, si me pones la foto por favor ya de la crisálida, ahí está la crisálida, está totalmente sellada. ¿Cuál es lo que puede pasar entonces? Que se perfore. Si se perfora una bolsa que tiene líquido adentro, ¿qué pasa? Pues se escurre, se sale el líquido. Entonces quizá lo que iba a ser la ala, pues ya se escurrió. O quizá lo que iban a hacer las patas, pues ya no se formó. Ese puede ser un riesgo, o totalmente el otro en el que todo se salga y pues ya no se forme absolutamente nada. Ahora, pero también puede ser que muchas veces, y aún como niños nos pasaba, cuando veíamos un capullo, o lo que nosotros pensábamos que era capullo, la crisálida, nosotros llegábamos y ya decíamos, ya está ahí la mariposa, vamos a ayudarla a que salga de su capullo. Y entonces nosotros rompíamos esa crisálida y decíamos, le vamos a ayudar a la mariposa. Pero resulta que una mariposa, cuando está en la crisálida, lleva el proceso completo para que pueda ser una mariposa. Si tú abres esa crisálida sin que la mariposa haya sido la que rompa esa crisálida, entonces cuando tú quieras que ella vuele, ella no va a poder volar, porque ella necesita estirar los tejidos de sus alas para que tenga la suficiente fuerza para volar. Entonces muchas veces tú y yo como cristianos nos pasa eso. Estamos pasando por un proceso y la crisálida entonces dentro de, más bien el gusano dentro de esa crisálida significa un cambio progresivo que requiere constancia, paciencia y por la que muchas veces vamos a pasarlo solos. Entonces muchas veces cuando estamos atravesando un proceso nos quejamos. Es que nadie me ayuda, es que lo tengo que hacer yo solo. Y hay de dos, una, o porque nosotros mismos lo buscamos el proceso, el pasar por ese proceso. Pero número dos, muchas veces necesitamos pasar por un proceso solos para que nosotros obtengamos fuerza para poder volar. Dios nunca te va a dejar solo, por ejemplo, en un examen. Ahorita los muchachos que cambiaron o más la secundaria, la prepa, tuvieron que hacer un examen. El maestro estaba en la parte de atrás o en la parte de adelante y él estaba únicamente checando a los estudiantes. Entonces los estudiantes decían, ay, pero es que el maestro ni me ayuda, ni me pasa la respuesta. Mira, nada más échame la mano. Pero el maestro está seguro de que todo lo que viene en el examen, tú ya lo sabes. Él te lo enseñó, él te capacitó. Entonces únicamente él guarda silencio en el proceso del examen porque él sabe que tú puedes hacerlo.
Muchas veces nos pasa eso con Dios, en el que la crisálida representa el tiempo de prueba, de silencio, de dolor o procesos difíciles en donde Dios obra de forma oculta, pero lo hace de una manera segura. Entonces muchos dicen, es que el pastor nunca me ayudó. Pues dale gracias a Dios, porque significa que Dios te está haciendo lo suficiente fuerte para que tú puedas volar. No, es que llego a la iglesia y nadie me saluda, y aunque es de las dos partes, hay que ver las dos partes, pero quizá Dios necesita que ahorita tú no pases por alguna circunstancia. Ahorita platicaba yo con las niñas de acá, las que están con los niños. Ellas perdieron a su papá de chicas, pero tú las ves el día de hoy y ellas son muy felices. Ellas están completas, ellas saben que Dios está con ellas. Y resulta que ahora, que la semana pasada o antepasada falleció el papá de una chica nueva, yo les dije, ¿saben qué? Ustedes son las únicas en la iglesia que pueden llegar con Janet y decirle, entendemos por lo que estás pasando, porque yo también perdí a mi papá de chicas, pero míranos cómo Dios nos restauró, cómo Dios nos da fuerza, cómo Él nos fortalece y podemos seguir sirviendo a Dios. Le digo, quizá yo como pastora le puedo dar mucha palabra, yo le puedo dar ánimos, pero solamente tú que pasaste por ese proceso, tú puedes ayudar a alguien más. Y muchas veces nos quejamos, pero déjame decirte que estás en un lugar seguro. El que el día de hoy tú puedas estar aquí es porque Dios te ha traído a un lugar seguro. Y depende únicamente de ti el entrar a la crisálida, pero únicamente depende de ti el continuar en esa crisálida. Nosotros te podremos ir a rogar, no, mira hermana, no te vayas, pero únicamente depende de ti el que tú desees continuar con esta transformación y llegar al último paso de esa transformación. Pero el otro, muchas veces, aún los niños maldosos, porque aquí ya vimos el que le quieren ayudar a la mariposa, pero también hay niños maldosos, como mi esposo, que le tiraba de piedras a las mariposas. Y muchas veces nosotros estamos pasando procesos, pero no porque queramos, no porque lo hayamos pedido, sino porque muchas personas a nuestro alrededor nos han hecho pasar por eso. Nos han tirado piedras, nos han querido tirar, nos han querido romper. ¿Y sabes cuáles son las personas que lo hacen? Las personas que nos vieron en el piso y que decían, ¿por qué no cambias? Y en el momento en el que empezamos a cambiar, son las mismas personas que nos quieren destruir. Son las mismas personas que nos dicen, y tú eres cristiano, y vas a la iglesia y te congregas, y dices que hay algo diferente en esa iglesia. Porque son las mismas personas que no te quieren ver volar, que cuando lo hagan van a ser las primeras personas en que te dejen de hablar. Van a ser esas personas que decían que oraban por ti, pero en realidad te maldecían y te ataban a un proceso en el que tú no quieres estar pasando. Pero te vuelvo a decir, no importa cuántas personas vengan a decirte o a declarar aún tu mal, depende de ti el decir, o soy una oruga o soy lo que Dios dice que soy. Porque como te digo, muchas veces estamos en un lugar en el que ni siquiera nosotros dijimos que íbamos a estar, que la gente declaró que nosotros íbamos a estar aquí. Sabes, yo recuerdo que en una iglesia una chica se embarazó. Y llegaron y me dijeron, como yo estaba encargada de las señoritas, me dijeron, ¿ya viste que esta persona quedó embarazada? Sí, le digo, ya sabía yo, pero pues la verdad que no sabía yo. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Digo, pues ¿cómo que qué voy a hacer? Pues nada, pues yo seguir enseñándole, guiándola. No, pero es que ya es una pecadora y que mira que aquí, mira que allá. Y yo le dije, pero pues bueno, pues fue su decisión, o sea, pues yo le enseñé. Ella desgraciadamente tomó una mala decisión, pero pues dice la Biblia que cuando tú te arrepientes de verdad y tú regresas a sus caminos, Él te perdona. Sí, dice, pero ella no está arrepentida.
Y digo, pero ¿y tú cómo sabes? O sea, ella ya te dijo, no, nunca me voy a arrepentir. No, pero es que es obvio que mira aquí, mira allá. Y muy aparte de todo lo mal que estaba hablando de ella, dijo algo mal, que nosotros le llamamos maldecir. Cuando tú hablas algo mal, tú maldices. Y dice, va a ser muy difícil que ella encuentre a alguien con un bebé. El mismo líder que te trajo para hacerte crecer, te está regresando a donde tú empezaste. ¿Y sabes qué? Así es el enemigo. El enemigo nunca te va a decir algo que no sepas. Ahorita una hermana dice, ahorita con el ayuno llegaban las personas y me decían, ¿te ves cansada? Y ella les decía, pues ya sé, o sea, dime algo que no sepa. Y es que así es el enemigo, porque el enemigo es una copia barata de Dios. Él nunca te va a decir algo nuevo. Él siempre va a traerte los recuerdos de las personas que te quisieron ver en el piso, de las personas que más te hirieron, o aún de las malas decisiones que tú tomaste. El enemigo va a traértelas a recordar. Pero cuando Dios habla contigo, Él no te dice, eres un gusano. Y muchas veces, ¿recuerdas quién dijo? No, es que yo soy un gusano. Le dijo Dios, no, tú eres una mariposa. Porque Dios no te ve en el estado en el que estás o en el que estuviste. Dios te ve en el estado en el que Él te va a llevar. Quizá el día de hoy no parezca nada a lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Pero cuando tú eres constante, tú tienes fe, entonces tú escuchas más a Dios. Deja de escuchar al enemigo que te está llevando, porque ¿saben qué? El enemigo nos ha entrenado también que cuando nos dice, eres tonta, sí soy tonta. Ay, no, no. Hermano, ¿cómo estás? Ay, mal, mal. Y esta semana de ayuno me dieron unos dolores de cabeza. Ay, no, ni podía yo terminar. No, me iba ya por mis garnachas, me iba yo por mis memelas. No, es que el enemigo te tiene tan entrenado que eres su discípulo. ¿Qué es una persona discípulo? Alguien que está disciplinado, pero hacia lo malo. En lugar de ser discípulos de Cristo, el enemigo nos tiene más entrenados que a lo que sea que Él nos dice, lo creemos. Nos pasa como ese niño que lo que dice la mamá y lo que dice que nos pasó, entonces eso nos lo creemos, y hasta ese hombre murió pensando que estaba congelando y no estaba congelado. Pregúntate entonces, ¿qué eres, un discípulo de Dios? ¿Quién es el que te ha hecho pensar que no eres una mariposa? ¿Quién es el que te vuelve a decir, no, tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder ser alguien, tú nunca vas a poder salir adelante? Sabes, a mí me dijeron, tú sabes que yo soy una persona que sueña mucho y sueña en grande. Una vez llegué con una persona y le dije, mira, fíjate que me gustaría tener eso. Y me dijo, no, eso es solo para ricos. Dije, pues por eso, por eso. Pero si yo me hubiera dicho, no, si es cierto, no, soy pobre. No, y entonces no puedo obtener nada. Muchas veces nosotros tenemos que actuar como lo que queremos llegar a ser. Muchas veces nos tenemos que vestir a lo que queremos llegar a ser. ¿O no hacen eso los doctores cuando están estudiando? Se visten ahí con sus trapos viejos, vendados. No, ellos se visten como un doctor. Los que están estudiando para abogados ya no dejan de usar saco, porque tienes que empezar a verte como Dios te ve. El que tú naciste para estar en las alturas, que tú eres cabeza y no cola. Y muchos decimos, no, pero es que sí estoy endeudado. No, pero es que si nadie me quiere. No, es que soy un estorbo. Tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. Quizá sigues siendo esa oruga y necesitas entrar en esa crisálida. O aún hay mariposas que ya pasaron todo su proceso, ya nacieron como una mariposa, ya volaron, pero que caminan. Si me pones esa foto, por favor, siguen caminando como un gusano. Tienen las alas, pero no vuelan. Continúan arrastrándose como si siguieran siendo una oruga. Aunque tuvieron todo su proceso, toda su restauración, toda su renovación, continúan arrastrándote. ¿Sabes? El enemigo, cuando venga contigo, ya sea que se presente como tu mamá, como tu papá, como tu suegra, como tu suegro, como tu amigo, como tu jefe, y te diga, no puedes con eso, no eres capaz. Ese sentimiento que va a hablar a tu vida
va a durar 91 segundos. El que tú te sientas atacado por alguien, el que tú te sientas ofendido por alguien, va a durar 91 segundos. Lo demás es la misma narrativa que tú has creado sobre ti mismo. Soy tonta, eres floja, no lo vales. A mí todo esto que te estoy diciendo, a mí me lo dijeron. Y algunos duraron 91 segundos, otros menos. O sea, ahorita si tú me dices, ay, estás mensa, estás tonta, hasta te voy a ignorar. Voy a hacer como que no te escuché, te voy a seguir hablando, voy a seguir orando por ti. Pero es que yo ya sé quién soy. Yo sé que no soy eso. Pero muchas cosas las seguí arrastrando años, creyéndolas, creándome esa mentalidad que otra persona declaró en mí. Pero hasta que tú digas, no, a ver, pero si ya tengo alas, ¿por qué quieren cortármelas? O yo misma me las estoy cortando. Para terminar, 2 Corintios 5:17, quiero que me acompañes. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos ya en Cristo? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios? En esta semana, ¿cómo hemos visto puertas abiertas del cielo? Y dice, nueva criatura eres. Ya eres una mariposa. Ya no eres una oruga, ya no eres lo que la gente decía de ti. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El día de hoy tú tienes que empezar a vivir como vuelan las mariposas. Empezar a volar alto. Empezar a ver cómo la gente te empieza a ver hacia arriba, reluciente. Y ya no mira hacia abajo. Antes te veían, te hacían de menos, pero ahora tienen que alzar su vista, porque tú vas de gloria a gloria, de victoria en victoria. Es algo que tú tienes que empezar a vivir. Hay gente que le dices, ¿cómo estás? Mal. O bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos con ayuda de Dios, ¿no? Hasta se vuelven bíblicos, con ayuda de Dios. No, mi hermano, tú fuiste creado para volar alto. Tú fuiste creado para extender tus alas. Dice su palabra que no únicamente, porque me dice mi esposo, no voy a hacer que el mensaje sea muy, muy femenino. Le digo, bueno, está bien, voy a terminar entonces en el que la Biblia pues nunca habla de las mariposas, pero sí habla de las águilas. En el que dice, vas a extender tus alas como águilas. Y los que están cansados, los que no tenían fuerzas, ahora Dios se las duplica. Porque tú no naciste para estar abajo, para caminar, para arrastrarte. Tú fuiste diseñado para volar en las alturas, para volar alto. Si alguien viene y te dice lo contrario, o hay de dos, o que tú lo ignores y digas, este está tonto, o que tú te la creas y que tú continúes creando esa enfermedad en ti. Ponte de pie. Dice su palabra que quizá el día de hoy tú estés en alguno de estos procesos. Ponme la foto de los procesos, porfa, desde el huevo a la mariposa. Hoy el Espíritu Santo te tiene que mostrar en qué proceso tú estás el día de hoy. Quizá apenas estás de huevito. Bueno, pues qué bueno, porque vas a ir creciendo bien. Pero puede ser que tú todavía estás en la crisálida y estabas como que pensando, no, como que ya me voy a rajar, como que aquí, como que allá. Muchos en la semana decían como que ya no, como que esto del ayuno ya no me está gustando. Pero continuaron. O puede ser que tú ya seas una mariposa, que estés bien formada. ¿En dónde estás? ¿En las alturas? ¿O estás arrastrándote todavía? Dice la palabra de Dios que tienes que empezar a declarar las cosas que no son como si fuesen. El día de hoy no ves tus finanzas bien, empieza a declararlo y empieza a decir, no, yo vivo en abundancia, no, yo vivo porque Dios me da sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, me suple todo. Yo ya no tengo deudas, yo tengo deudas canceladas y empieza a caminar en eso. Crista, tú tienes una autoestima baja, tú tienes que empezar a decir, yo soy nueva criatura, Dios me ha hecho para brillar, Dios me ha hecho para ver en las alturas, para volar. O Dios está mostrando qué es lo que tú necesitas cambiar. Pero déjame decirte que si vas a caer en la crisálida, necesitas terminar la metamorfosis y decirle, sí, Dios, el día de hoy yo entiendo tu propósito. El día de hoy yo he entendido qué es lo que tú quieres para mí. Y puede ser que tú mismo te estés deteniendo, pero el día de hoy Dios puede
cambiar tu historia. Cierra tus ojos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias te damos porque creemos que tú estás en este lugar cambiando, animando. Gracias te damos, Padre Santo, porque creemos en lo que tú nos has hecho. En el que dice tu palabra que todo lo que tú empezaste, la buena obra que tú empezaste en nosotros, la vas a terminar. Y creemos que todo lo que tú haces, lo haces perfecto, lo haces en el tiempo perfecto, lo haces de la manera perfecta, para el propósito perfecto de cada uno de nosotros. Y no únicamente hablamos personalmente, hablamos como iglesia. Creemos en esa palabra que tú nos has dado, en el que a pesar de que mucha gente nos ha hecho de menos, a pesar de que muchas personas nos tiran piedras, a pesar de que mucha gente nos insulta, a pesar de que mucha gente nos ha maldecido, maldito. El día de hoy, Padre Santo, venimos a reconocer que ya no vivimos por lo que las otras personas dicen de nosotros. Que no importa cuánto el enemigo nos podrá recordar lo que quizá pudiéramos estar pasando el día de hoy o pareciera ver. Pero el día de hoy, Padre, venimos delante de ti a decir, queremos empezar a cambiar nuestra mentalidad. Queremos empezar a meternos en tu presencia, en ese lugar seguro. Porque sabemos, Padre Santo, que ahí hay libertad, que ahí no hay miedo, que tu amor echa fuera todo el temor. Y creemos, Padre Santo, que tú terminas la obra en nosotros. Creemos que tú cumples ese propósito que tú has hecho de nosotros y que ya no somos más, Padre Santo, ese gusano, esa oruga y ese saltón que destruye todo lo que toca, todo lo que está a su lado, a su paso, Padre Santo. Creemos que somos esa mariposa. Aún creemos, Padre Santo, que somos esas águilas que vuelan muy alto, en el que la gente antes nos veía, Padre Santo, por debajo y nos hacía de menos, nos hacía el feo. El día de hoy, Padre Santo, creemos en esta palabra, en el que tú nos vas a elevar alto, en el que tú nos vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el que tú abres nuestras alas, Padre Santo. Tú nos ayudas aún a cubrir a otros, a otros polluelos, Padre, porque tú has puesto identidad en nosotros. Empezamos a caminar en esta identidad, Padre Santo. Te damos gracias porque esa identidad únicamente la podemos tener en ti y te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey de Reyes? Voy a dejar este lugar con nuestra hermana dama que va a ministrar las ofrendas.